Bueno, para este tutorial, chicos, van a necesitar hojas cuadriculadas, un par de colores, lápiz y regla, porque vamos a trabajar con funciones. ¡Vamos! Antes de arrancar con las funciones, vamos a repasar un poquito el concepto de lo que es un logaritmo. Cuando nosotros trabajábamos con potencias, por ejemplo, un ejercicio en el cual nos plantean que x elevado al cubo es igual a 8, lo que nosotros podíamos hacer para averiguar cuánto valía esta incógnita, más allá de que podríamos calcularla mentalmente, era tomar este exponente y pasarlo hacia el otro miembro como la raíz cúbica de 8, que es 2. Este era nuestro resultado. 2 al cubo igual 8. Ningún problema. Ahora, ¿dónde surge el problema? El problema surge cuando el exponente es la incógnita. Por ejemplo, 2 elevado a la x es igual a 32. En este caso, no tendría sentido pensar en pasar esta x al otro lado como raíz, porque en realidad, por empezar, lo que tenemos que averiguar es esto. Y además que aún pasándolo, nos quedaría la raíz de índice x. ¿Cómo hacemos para averiguar cuánto vale? Acá es fácil pensarlo porque sabemos, o deberían saber, que 2 a la quinta es igual a 32. Pero ¿qué pasa si no es un cálculo sencillo de hacer? Bueno, para este tipo de ecuaciones donde hay que resolver una incógnita que está en un exponente, surgen los logaritmos o el concepto de logaritmo. ¿Y qué es lo que dice el concepto de logaritmo? Que el logaritmo en una base A de un argumento B da por resultado C si, solo si, es decir, esto es igual a esto y esto es igual a esto, A elevado a la C es igual a B. Esta es la definición entonces de logaritmo y esto nos va a servir para graficar funciones logarítmicas y también para graficar funciones exponenciales. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que el logaritmo, por ejemplo, ¿no?, en base 3 de 9 es igual a 2. ¿Por qué? Porque 3 al cuadrado es igual a 9. Fíjense, acá la base se transforma en la base de la potencia. Este 9, ¿ven? Que acá es el argumento, pasa a ser el resultado, y el que era el resultado pasa a ser la potencia. Vamos a ver otro ejemplo. Logaritmo en base 10, cuando no se escribe la base, entonces es base 10, que es el que está en la calculadora, de 1000 es igual a 3. ¿Por qué? Porque 10 al cubo es igual a 1000. Entonces, esta es la definición del logaritmo. Lo otro que tenemos que recordar de los logaritmos antes de ir a las funciones es que el argumento de un logaritmo, que es este valor al que se le aplica ese logaritmo, no puede ser ni negativo ni cero. Entonces, el argumento, que es este que está acá, el argumento tiene que ser mayor que 0. Esto nos va a servir para determinar los dominios de las funciones logarítmicas. Muy bien, vamos a graficar. Vamos a empezar con este ejemplo. Logaritmo en base 2 de 2x más 6 más 2. Nuestra base, nuestro argumento y un término. Cuidado que esto no es la ordenada al origen como están ustedes acostumbrados en las funciones polinómicas, ¿eh? Mucho cuidado. Bueno, ¿qué vamos a necesitar para graficar una función logarítmica? En realidad cualquier función podría graficarla por tabla de valores, pero se imaginan que se hace bastante complicado en funciones que no sean lineales, trabajar con una tabla de
de valores. Entonces tenemos que buscar otras alternativas. Además, yo siempre les digo que es necesario encontrar tanto la raíz como la ordenada al origen, porque después seguramente nos las van a pedir en el análisis de la función. Entonces, lo primero que vamos a encontrar de esta función es el dominio. ¿Cómo vamos a encontrar el dominio? Dijimos que este argumento no puede ser ni negativo ni cero. Entonces, lo primero que vamos a hacer para encontrar el dominio es plantear que el argumento de la función debe ser mayor que 0. Y vamos a despejar. 2x mayor que este 6 que estaba sumando pasa restando. X es mayor que menos 6 dividido 2 menos 3. Esto implica que nuestro dominio va de menos 3, fíjense que uso en paréntesis porque no está incluido. Si nosotros reemplazáramos al menos 3 en el argumento, nos quedaría menos 6 más 6 sería 0, el logaritmo de 0 no existe. Entonces, menos 3 con paréntesis hacia el infinito. Y siempre en este valor en el que comienza o termina el dominio, vamos a encontrar una asíntota vertical. Nuestra asíntota vertical está entonces en x igual a menos 3. Vamos a buscar ahora la raíz y la ordenada al origen. Las funciones logarítmicas siempre van a tener raíces. Lo que podría suceder es que no tengan ordenada al origen, porque si el dominio comenzara en un valor positivo y fuera hasta el infinito, no pasaría por el eje de la y. Pero después lo vemos con el eje de coordenadas cartesianas. Bien, vamos a calcular la ordenada al origen. Como en cualquier función, la ordenada al origen es f de 0. Es decir, vamos a reemplazar a la x por 0. Logaritmo en base 2 de 2 por 0 más 6 más 2. Logaritmo en base 2 de 6 más 2. Y ahora ya vamos a trabajar con la calculadora. En mi calculadora yo no tengo base 2, hay calculadoras que sí las tienen. Entonces lo que vamos a hacer es un cambio de base para poder trabajar. El cambio de base lo voy a colocar acá al costado. Si yo tengo que resolver logaritmo en base 2 de 6, lo que voy a hacer es el logaritmo en base 10 de 6, que es el que está en la calculadora, dividido el logaritmo en base 10 de 2. Entonces, logaritmo de 6 dividido logaritmo de 2. Y esto me da un valor de 2,584. Vamos a decir entonces que nuestra ordenada al origen está en 2,58. Ya tenemos un punto de esta función. Vamos a buscar ahora la raíz. ¿Cómo se buscaba la raíz en cualquier función? Íbamos a igualar la función a 0. Entonces, tomamos la función logaritmo en base 2 de 2x más 6 más 2 es igual a 0. Cuidado con los términos, en el pasaje de términos. Primero vamos a pasar este 2 restando. Logaritmo en base 2 de 2x más 6 es igual a menos 2. Voy a correr la calculadora para que no moleste. Bien. Y acá es donde vamos a tener que aplicar esa definición que yo les había mostrado antes. Miren, la voy a poner acá para que la tengan a la vista. ¿De acuerdo? Nosotros tenemos un logaritmo en base a de un argumento b igual a c. Vamos a despejar, vamos a transformar a esto en esta ecuación. Entonces, ¿quién era la base? Es ahora la base de nuestro exponente. ¿Bien? ¿Quién era el resultado? Que en este caso es menos 2, pasa a ser nuestro exponente. Y esto se iguala
al argumento 2x más 6. Muy bien, acá tenemos un exponente negativo. El exponente negativo, ¿qué hacíamos? Vamos a dar vuelta este valor y va a quedar elevado al exponente positivo, igual a 2x más 6. Un medio al cuadrado es un cuarto, igual a 2x más 6. Ahora es un simple pasaje de términos. Vamos a pasar el 6 restando. Un cuarto menos 6 es igual a 2x. Vamos a hacer los cálculos, porque la profesora está vaga y no las quiere hacer mentalmente. Menos 23 cuartos. Esto es igual a 2x. Este 2 que está multiplicando va a pasar dividiendo. Esto implica que nuestra raíz está en 2,88. Vamos a redondear para arriba porque el valor que seguía era un 5. Entonces, ya tenemos dos puntos por los que pasa la función más la asíntota vertical. Vamos a graficar. Voy a traer una tabla. Muy bien. Un eje de coordenadas cartesianas. Espero que se vea bien, chicos, porque la verdad que no tengo monitor para chequear esto. Bien. Vamos a comenzar marcando la asíntota vertical que estaba en menos 3. Voy a tomar una escala de 2 en 2, menos 1, menos 2, menos 3. Vamos a marcar ahí entonces nuestra asíntota vertical, menos 3. Muy bien. Dijimos que nuestro dominio iba del menos 3 al infinito, quiere decir que nuestra función tiene que estar graficada de acá para allá. De este lado no puede haber función. Nuestra ordenada al origen está en 2,58. Vamos a graduar el eje X, el eje Y, igual que el eje X. 2,58 estaría aproximadamente por acá. Ahí tenemos un punto de la función. Y la ordenada, y la raíz la vamos a ubicar, también vamos a usar la misma graduación, 1, 2, 3, 2,88 está prácticamente llegando al 3. Las funciones logarítmicas siempre van a ser o crecientes o decrecientes. En este caso, fíjense que por la ubicación de los puntos, me doy cuenta, esperen que voy a sacar esto, que esta función va a ser decreciente. Se va a despegar de la asíntota para pasar por los puntos que acabo de marcar. Si la quieren hacer más precisa, pueden hacer una tabla de valores, ver qué pasa en menos 2, ver qué pasa en 1, pero digamos que para hacer un gráfico aproximado, podemos simplemente unir, bueno, con un poquito de imaginación, vamos a decir que me quedó bien. Acá tendríamos entonces nuestra primer función, que era logaritmo en base 2 de 2x más 6 más 2. Ahí nos quedó graficada nuestra función. Vamos con otro ejemplo. Vamos a hacer ahora la función logaritmo en base 10 de menos x más 5 menos 2. Vamos a hacer lo mismo que antes. Comenzamos por el dominio. El dominio dijimos que implicaba igualar el argumento, desigualar el argumento, plantear que debe ser mayor estricto que 0. Entonces, pasamos este 5 restando. Y cuidado ahora, porque este menos 1, que no está escrito, pero que se asume que está ahí multiplicado por x, va a pasar al otro término, al otro miembro, pero nos va a dar vuelta el signo de la desigualdad. Recuerden que cuando un número negativo pasaba multiplicando o dividiendo en una desigualdad, se modificaba el signo de esa desigualdad. Y menos 5 dividido menos 1 es 5.
Quiere decir que en este caso nuestro dominio va desde menos infinito hasta 5. Y otra vez este valor corresponde a la asíntota vertical. Esta asíntota vertical la vamos a tener en 5. Pero como vamos a tener dibujada la función desde el menos infinito hasta el 5, va a pasar por el eje Y, por lo tanto vamos a tener una ordenada al origen. Vamos a calcularlas. Ordenada al origen, vamos a ponerlo acá, ordenada al origen, f de 0. Logaritmo en base 10 de menos 0 más 5 menos 2. Logaritmo de 5 menos 2. Vamos a agarrar la calculadora. Logaritmo, no tengo que hacer ningún cambio de base porque está en base 10 de 5 menos 2. Da menos 1,3. F de 0 entonces es menos 1,3. Esta es nuestra ordenada al origen. Y ahora vamos a buscar la raíz. Dijimos que para buscar la raíz igualábamos f de x a 0. Entonces, logaritmo de menos x más 5 menos 2 igual 0. Otra vez tenemos dos términos, vamos a pasar este 2 sumando. Logaritmo en base 10 de menos x más 5 es igual a 2. Y acá es donde vamos a aplicar otra vez la definición. ¿Recuerdan? Logaritmo, la voy a poner acá, logaritmo en base a de b es igual a c, si y solo si a la c es igual a b. Entonces, esto se transforma en 10 elevado al cuadrado es igual a menos x más 5. 10 elevado al cuadrado es 100. Igual a menos x más 5, podemos pasar la x para este lado para que nos quede positiva, el 100 para el otro lado que nos quedaría negativo, menos 100 más 5 da menos 95. Bueno, se me va a complicar un poquito este valor para poder graficarlo en el eje de coordenadas cartesianas porque es, la verdad que es muy grande. Pero bueno, no importa, vamos a tratar de hacerlo igual. Traemos entonces otro eje de coordenadas cartesianas y en este caso vamos a marcar nuestra asíntota vertical en 5. 1, 2, 3, 4, 5. Marcamos la asíntota vertical. Sabemos que nuestra función tiene dominio de menos infinito a 5, quiere decir que va a quedar graficada de este lado. Tenemos la ordenada al origen en menos 1,3 aproximadamente por acá. Y la verdad, chicos, que la raíz no tengo forma de representarla. Va a estar muchísimo más lejos porque me dio menos 95, obviamente. Quiere decir que esta función viene decreciendo. Vamos a suponer que está por acá la raíz, viene decreciendo y va a encontrarse con la ordenada al origen y se va a pegar a la asíntota. ¿Sí? Algo similar a esto, recuerden que no hay manera de que yo pueda representar el valor menos 95. Y vamos con el último de los ejemplos. Vamos a graficar la función 2 por logaritmo en base 5 de 2x más 1 menos 2. Muy bien, no importa que el logaritmo esté multiplicado adelante por un número, ya vieron que para trabajar con el dominio vamos a hacer siempre lo mismo. Vamos a plantear que el argumento de esta función sea mayor que 0.
Entonces, 2x más 1 mayor que 0. 2x mayor que menos 1, x mayor que menos 1/2. Nuestro dominio entonces va a ir de menos 1/2 sin incluir hasta infinito. Quiere decir que en menos 1/2 está nuestra asíntota vertical. Muy bien, vamos a encontrar la ordenada al origen y la raíz. Empecemos con la ordenada al origen. F de 0, 2 por el logaritmo en base 5 de 2 por 0 más 1 menos 2. 2 por el logaritmo en base 5 de 1 menos 2. Y fíjense qué pasa cuando calculamos el logaritmo de 1 de cualquier base. Observen, no importa de qué base sea, si hiciéramos el cambio de base, en este caso, logaritmo en base 5 de 1, en cambio de base tendría que ser logaritmo de 1 dividido logaritmo de 5. Y ya vimos que el logaritmo de 1 era 0. Entonces, dividido logaritmo de 5 va a volver a dar 0. El logaritmo en cualquier base del número 1 siempre da 0. Entonces, tenemos 2 por 0 menos 2. 2 por 0, 0, menos 2, menos 2. Quiere decir que nuestra ordenada al origen está en menos 2. Vamos a buscar ahora la raíz. Fíjense que en ninguno de los ejemplos tuvimos el problema de que no hubiera ordenada al origen. Si nos hubiera pasado eso, bueno, buscan un valor por tabla o dos valores por tabla. Siempre completen con una tabla de valores. La raíz se buscaba como f de x igual a 0, es decir, 2 por el logaritmo en base 5 de 2x más 1 menos 2 igual 0. Separamos en términos, vamos a pasar este 2 sumando. 2 por el logaritmo en base 5 de 2x más 1 igual a 2. Este 2 que está multiplicando va a pasar dividiendo. Logaritmo en base 5 de 2x más 1 es igual a 2 dividido 2, 1. Y acá es donde aplicamos la fórmula. 5 elevado a la 1 es igual a 2x más 1. Pasamos el 1 restando. 4 es igual a 2x. Pasamos este 2 dividiendo. 4 dividido 2 es 2. Quiere decir que nuestra raíz está en x igual 2. Entonces, con nuestra asíntota, nuestro dominio, nuestra ordenada al origen y nuestra raíz, vamos a graficar. Vamos a traer, voy a sacar la calculadora, vamos a traer nuestro eje de coordenadas cartesianas. Vamos a correr un poquito para tener los valores. Y vamos a empezar marcando la asíntota. Esa asíntota está en menos 1/2. Entonces, si yo voy a tomar la escala, cada unidad, 2 cuadritos, nuestra asíntota en menos 1/2 estaría por acá. Vamos a marcarla. Ven, por ejemplo, si el dominio de esta función nos hubiera quedado de menos infinito a menos 1/2, entonces no tendría ordenada al origen, porque se terminaría en la asíntota. Como eso no sucede, vamos a tener ordenada al origen, que de hecho la encontramos. Vamos a marcarla. La ordenada al origen estaría acá, en menos 2, y la raíz estaba 1 en 2 positivo. Muy bien, vamos a sacar esto. Fíjense, ordenada al origen, raíz,
Entonces, esta función va a ser creciente. Se va a despegar de la asíntota para crecer indefinidamente hacia el infinito. Bueno, vamos a hacer ahora las gráficas de las funciones exponenciales. Recuerden que las funciones exponenciales son las inversas de las logarítmicas. Entonces vamos a usar exactamente la misma fórmula para poder calcular raíces y ordenada al origen que teníamos para calcular los logaritmos. La fórmula era logaritmo en base de A de B es igual a C si, solo si, A a la C es igual a B. No se olviden de esta fórmula porque es la que tenemos que usar todo el tiempo. Bien, vamos a empezar con nuestros ejemplos. Primer función que vamos a graficar. F de x es igual a 2 por 4 elevado a la x. Fíjense que esto es lo que nos indica que se trata de una función exponencial. La incógnita está en el exponente. No confundir con las funciones polinómicas, donde las x están en las bases y los exponentes son números enteros. Bien, estas funciones exponenciales, en lugar de tener asíntotas verticales, tienen asíntotas horizontales. Por lo tanto, el dominio de estas funciones no tiene restricción. De hecho, si ustedes piensan, ¿qué restricción tendríamos para ponerle a esta x? O sea, ¿qué valor no podría tomar esta x del conjunto de los números reales? Ninguno. Es decir, puede tomar todos los valores, absolutamente todos los valores. No va a haber ningún conflicto con eso. Quiere decir que el dominio de nuestras funciones exponenciales siempre va a ser el conjunto de los números reales. Esto quiere decir que la función va a quedar graficada del menos infinito al infinito, mirada de izquierda a derecha en el eje de las abscisas, el eje de las x. Bien, ya tenemos nuestro dominio, entonces vamos a trabajar con el resto de los elementos que necesitamos. Lo primero que necesitamos es la asíntota horizontal. Dijimos que en este caso hay asíntota horizontal. La asíntota horizontal, que va a ser el límite de nuestra imagen, ¿sí? Recuerden que la imagen se mira de abajo hacia arriba en el eje de las y, después lo vamos a marcar en el eje de coordenadas cartesianas, va a ser el término independiente, el valor que se encuentra después del término en el cual aparece la incógnita. Como acá no hay, está claro que esto sería un más 0. Por lo tanto, nuestra asíntota horizontal está en i igual 0. Vamos a calcular ahora la ordenada al origen y vamos a calcular después la raíz si es que existe. En este tipo de funciones siempre va a haber una ordenada al origen porque dijimos que va a estar graficada del menos infinito al infinito, por lo tanto siempre va a pasar por el eje de las ordenadas, o sea el eje y, pero podría o no tener raíz. Entonces, comencemos con la ordenada al origen. Ordenada al origen, f de 0. 2 por 4 a la 0, todo número elevado a la 0 es 1, 2 por 1, 2. Quiere decir que nuestra ordenada al origen está en 2. Esto también, si lo queremos escribir como coordenadas de puntos, lo mismo con las funciones anteriores. En este caso podríamos decir que cuando x vale 2, cuando x vale 0, y vale 2, ¿sí? Estas serían las coordenadas de la ordenada al origen. Es lo mismo escribirlas así que escribirlo así. Simplemente lo traigo a colación para que lo recuerden. Y vamos a ver ahora la raíz, si es que tiene. A ver, si yo estoy diciendo que la asíntota horizontal está en i igual a 0, esperen que voy a traer el eje para que lo miren. A mí me están diciendo que la asíntota horizontal de esta función está en i igual a 0, o sea, coincide con el eje x.
y la función va a quedar graficada o arriba o abajo, pero nunca lo va a cortar. Quiere decir que es absurdo en esta función buscar raíces. No las vamos a encontrar. Pero vamos a ver qué sucedería si no nos damos cuenta de todo esto y las queremos buscar igual. Igualaríamos la función a 0, es decir, 2 por 4 elevado a la x es 0. Este 2 pasa dividiendo. 0 dividido 2, 0. ¿Y qué valor x hace que 4 elevado a ese valor dé 0? Absolutamente ninguno. Ni hace falta que yo aplique esta definición. Pero bueno, nuevamente, supongamos que quisiéramos aplicar esta definición, ahora tendríamos que ir de acá para allá, al revés de lo que hacíamos en los logaritmos, ¿no es cierto? Tenemos esto y vamos a plantear lo que está del otro lado. En este caso sería que el logaritmo en base 4 del número 0 es igual a x. Y dijimos desde el principio que el argumento de un logaritmo nunca puede ser 0. Quiere decir que la raíz, chicos, no existe. Entonces no podemos graficar así como estamos. Necesitamos algún punto más, porque con un solo punto, que es la ordenada al origen, no me alcanza. Acá sí, ¿ven? Puedo hacer una tablita de valores. Y siempre lo que conviene en estos casos es buscar algún valor sencillo. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando x vale 1? 4 a la 1, 4, 2 por 4, 8. Cuando x vale 1, y vale 8. Y fíjense que si vamos poniendo números muy grandes, va a crecer muy rápido. Si yo acá pongo un 2, 16 por 2, ya, ¿ven? ¿Se dan cuenta? ¿Qué pasaría si ponemos un valor menos 1? En este caso sería 4 a la menos 1, un cuarto. 2 por un cuarto, un medio. Muy bien, con estos valores ya podemos ir a graficar. Voy a correr esto para poder verlo. Entonces, tenemos nuestra asíntota horizontal coincidente con el eje X. Vamos a marcar nuestra ordenada al origen en 2. Esto nos demuestra que la función va a quedar graficada del eje X hacia arriba. Y nuestra tabla de valores decíamos que para menos 1 la imagen es un medio y para 1 la imagen es 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estaríamos acá. Fíjense lo rápido que crece. Entonces, se despega de la asíntota y crece. Esperen que voy a acomodarme un poquito mejor para graficarla. Bajamos y nos pegamos a la asíntota. Esta entonces es la gráfica de f de x igual 2 por 4 elevado a la x. Vamos con otro ejemplo. F de x igual 4 por un medio elevado a la x menos 2. Comencemos por la asíntota horizontal. Dijimos que la asíntota horizontal es el término independiente. Nuestra asíntota horizontal está en y igual a menos 2. Vamos a calcular ordenada al origen y raíz. Recuerden que ordenada al origen vamos a tener seguro, raíz veremos. Ordenada al origen, f de 0, 4 por un medio elevado a la 0 menos 2, todo número elevado a la 0 es 1, 4 por 1 menos 2, 4 menos 2, nuestra ordenada al origen está en 2, o podemos decir que las coordenadas de ese punto son 0, 2. Vamos con la raíz. La raíz entonces, igualábamos la función a 0. 4 por un medio x menos 2 igual 0. Cuidado con los términos.
este menos 2 pasa sumando. 4 por 1/2 elevado a la x igual a 2. Este 4 que está multiplicando pasa dividiendo. 1/2 elevado a la x es igual a 2 dividido 4, que es 1/2. Y fíjense, acá no tendría sentido aplicar la definición. Si yo tengo que averiguar qué exponente hace que 1/2 elevado a ese exponente de 1/2, está claro que este valor solo puede ser 1. ¿Sí? Entonces, x igual a 1, las coordenadas de esta raíz son 1, 0. Vamos a graficarla. Vamos a poner esto un poquito más arriba. Tecnología de punta. Bien. Vamos a marcar entonces la asíntota horizontal. Menos 1, menos 2. Nuestra asíntota horizontal está en menos 2. Y tenemos nuestra ordenada al origen en 0, 2, que sería este punto, y nuestra raíz en 1, 0, que sería este punto. Se dan cuenta que en este caso la función quedó decreciente, va a bajar rápidamente para pegarse a la asíntota. Voy a sacar este papel para poder graficar más cómoda y voy a bajar, voy a pasar por esos valores, le chingué un poquito y me voy a pegar a la asíntota. Bien, vamos con el último ejemplo, así terminamos porque esto se está haciendo muy largo. Último ejemplo, f de x igual a menos 2 por 5 elevado a la x más 1 más 2. Linda función para despedirnos. Vamos a hacerla rapidito. Asíntota horizontal en y igual 2. Ordenada al origen, f de 0 menos 2 por 5 elevado a la 0 más 1 más 2. Menos 2 por 5 elevado a la 0 más 1 es 5 a la 1 más 2. Menos 2 por 5, menos 10, más 2, menos 8. Quiere decir que nuestra ordenada al origen está en menos 8, punto 0 para x, menos 8 para y. Esta era nuestra ordenada al origen. Y vamos por último a calcular la raíz, que podría o no existir. Vamos a ver. Menos 2 por 5 elevado a la x más 1 más 2 es igual a 0. Recuerden que la raíz era igualar la función a 0. Cuidado con los términos, yo sé que insisto, pero es importante. Paso el 2 restando. Este menos 2 que está multiplicando va a pasar dividiendo. Menos 2 dividido menos 2, 1. ¿Sí? Y acá sí voy a aplicar la definición. ¿Cómo nos quedaría? Nos quedaría que el logaritmo en base 5 de 1 es igual a x más 1. Recordamos que el logaritmo en cualquier base de 1 es 0, es igual a x más 1, paso este 1 restando, y en definitiva la raíz está en x igual menos 1, o si queremos marcar las coordenadas del punto, menos 1, 0. Vamos a graficarla para terminar ya con este tutorial. Marcamos la asíntota en 2. Asíntota horizontal en y igual 2. La ordenada del origen está en menos 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, ténganme paciencia, y la raíz en menos 1. Fíjense, otra vez, vamos a ordenar esto, otra vez tenemos una función decreciente. Se va a despegar de la asíntota y va a bajar, ¿sí?, rápidamente para encontrarse con la ordenada al origen. Entonces, estas funciones que son tan abruptas son difíciles de dibujar, quedan bastante feitas, pero bueno, se hace lo mejor que se puede. Bueno, chicos, espero que lo hayan entendido. Esta, les recuerdo, era la función menos 2 por 5 elevado a la x más 1 más 2. Cualquier duda, ya saben, me pueden consultar por mail, tienen la tarea en el blog y nos vemos en el próximo tutorial.